Les pido que antes de iniciar me acompañen en oración. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites este momento de estudio bíblico, Señor, de meditación en tu palabra y las verdades que hay en ella, para que como congregación podamos disertar sobre estos asuntos, Señor, poder tener opiniones firmes e informadas acerca de las verdades que tú nos enseñas, Señor. Te pido que me ayudes en la exposición de hoy, que pases por alto mis defectos, Señor, y que sea un aprendizaje efectivo y útil para la vida de quienes escuchan, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí y que sea este servicio y esta enseñanza y el sermón posterior para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que lean conmigo Génesis capítulo 1. Voy a ir leyendo, salteado por partes, pero solamente para que cojan más o menos el hilo de lo que se va a hablar. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó, la expansión, la tierra, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y luego en el verso 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Me parece suficiente hasta ahí para ver algo que todos saben, pero para verlo en este estudio, esa consistencia que hay de ciertos eventos y el final, el cierre, y fue la tarde y la mañana, el día X. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto, y luego el séptimo, el de reposo, en donde ya Dios había terminado toda su creación, incluido el hombre, y reposa. Vemos que hay una consistencia acá. Una obra y la finalización de un día para iniciar otro, y una segunda obra. Esto nos interesa porque hoy, que continuaremos con la serie de la creación, vamos a tratar la extensión de la creación, a dónde, qué es lo que interviene, qué es lo que tiene que estar dentro de la creación, sus resultados, pero principalmente trataremos la duración. Estamos estudiando una postura, una doctrina que tiene muchas posturas, muchas interpretaciones, que es compleja. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos edificarnos en ella, sino más bien, esto lo digo como una advertencia a estos versos, sobre todo 1, 2 de la Biblia, el capítulo 1 y 2 de la Biblia, nos debemos acercar con bastante moderación y humildad, lo cual es mi manera personal de abordarlo y lo que quiero enfatizar. Reflexionar respetuosamente, cuidadosamente y sin demasiado apasionamiento lo que Dios nos ha dicho acá, teniendo presente que nuestras limitaciones intelectuales no se pueden comparar con la revelación divina. De modo que específicamente abordaremos esos tres temas: la duración de la creación, la extensión de la creación y el resultado de la creación. Particularmente el asunto de la creación, de lo que se tratará hoy, es el más polémico de los tres. No obstante, adelanto que no me entraré en asuntos científicos ni nada de eso, que pues yo no manejo con soltura y me parecen innecesarios para el tema, sino que trataré de presentar de forma sincera y ordenada las alternativas existentes de interpretación de este asunto de los días, porque cuando hablamos de la duración nos referimos a los días. Vemos que en Génesis, como acabamos de leer, hay un patrón de y fue la tarde y la mañana, el día 1, 2, 3, etc. Sin embargo, nos enfocamos en hablar de la duración porque a la multiplicidad de interpretaciones que hay, no siempre se dice que este día sea un día de 24 horas. Entonces, vamos a ver
en este esquema el estudio. La duración de la creación. Trataremos de esclarecer las diferentes posturas que se ofrecen por diferentes intérpretes acerca del asunto de la duración. La extensión. Observaremos qué seres de todo lo que existe están incluidos dentro de la actividad creadora de Dios. Y resultado de la creación, como último punto. Veremos qué resultó de esta creación, cuál fue la calidad de la creación. Con respecto a la duración de la creación, prefiero citar, antes de empezar a desarrollar los puntos en particular, unas palabras que dice Herman Bavinck acerca de este tema, acerca del estudio de Génesis en general. Dice lo siguiente: una perspectiva teológica del mundo material difiere, pero no debe estar aislada de una que fuese filosófica o científica. Todas las religiones tienen historias de creación. Todos los sistemas científicos se arraigan en creencias religiosas. Todo esfuerzo por basar la historia bíblica de la creación en fuentes externas a la Biblia, como los mitos babilónicos, no permanecen bajo el más cercano escrutinio. La narrativa de la creación en el Génesis es totalmente única. Está desprovista de teogonía, es decir, no se nos dice el origen de los dioses. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no tiene ningún origen. Es eterno, siempre ha existido. Luego hablaremos de eso, aunque ya se ha tocado en otros momentos el tema de la seidad. La interpretación de Génesis 1 y 2 tiene una historia rica y diversa. Continúa diciendo: la Iglesia cristiana no está confesionalmente ligada a ningún tipo de cosmología, de interpretación del universo en específico. La Biblia no nos provee de una cosmología científica. Por ejemplo, hemos sabido que en la historia había diversas cosmologías. Por decir algo, la aristotélica pensaba que la Tierra era el centro del universo, en términos físicos. Después Copérnico viene y dice, no, más bien, sin hablar ni siquiera del universo, ni siquiera es el centro del sistema solar, sino que gira en torno al Sol. La Biblia no nos habla de una cosa o la otra. Por lo tanto, con total tranquilidad, algún creyente de mucho antes podría creer que la Tierra era el centro del universo, y ahí sabemos que no. No hay ningún problema. No estamos bíblicamente atados a ninguna de esas cosmologías, porque la Biblia, y eso es lo que tenemos que tener presente a lo que vamos a estudiar Génesis, no nos ata a ninguna cosmología en particular, simplemente porque no es su objetivo. No es un tratado científico ni cosmológico. La Biblia simplemente utiliza un lenguaje de la experiencia ordinaria. Y continúa diciendo, sino que espiritual y éticamente, esto sí nos enseña la Biblia, sí es un tratado que espiritual y éticamente, la Tierra, junto con la humanidad, es el centro del universo. Si bien, aunque no es cosmológicamente el centro del universo, cuando vemos las Escrituras, se hace un énfasis en esta creación. Después de todo, la revelación bíblica es para nosotros. Entonces, indiferentemente de cómo cosmológicamente está ordenado el universo, dentro de las Escrituras, la creación tiene este lugar especial. La creación terrestre, específicamente la creación humana, tiene este lugar especial. La información de las ciencias naturales debe ser tomada muy en serio por parte de los cristianos como revelación general. Recuerda, los cielos cuentan las obras de tus manos, dice el salmista. Esa es la revelación general, lo que podemos estudiar. Pero solamente la revelación especial, es decir, la bíblica, puede describir el verdadero estado del mundo. La teología no debiera ni temer los seguros resultados de la ciencia, y esto es importante, ni con ansiedades mesuradas hacer concesiones prematuras ante las opiniones del día. Como la ciencia de lo divino y de las cosas eternas debiese sostener sus convicciones confesionales con dignidad, con honor y con paciencia. Esto lo dice Herman Bavinck en Dogmática Reformada, en la parte que dedica a la creación de la tierra, el mundo material. Esta parte última me parece importante. Nosotros, como cristianos, no debemos, por un lado, ni temer que la ciencia de repente pueda desplazar a las Escrituras, porque no va a pasar. Pero tampoco debemos temer a que de repente los descubrimientos científicos puedan corregir ciertas concepciones nuestras. Ojo, no corregir lo que la Biblia dice, sino nuestras concepciones y nuestra capacidad para interpretar lo que la Biblia dice. Un ejemplo sencillo es que si yo tomara la Biblia como una especie de tratado científico en donde cada cosa debe ser tomada a la letra, cada vez que se dice, por ejemplo, bueno, ni siquiera cada vez, vamos a centrarnos en Génesis, cuando habla de que la luna es una de las lumbreras, yo diría, pero la Biblia dice que la luna es una lumbrera, entonces la luna emite luz. Sabemos que no,
Sabemos que la luna no emite luz. Sabemos, con certeza científica, que la luna refleja la luz del sol. Pero, desde una perspectiva del observador, la luna emite luz. Entonces sabemos que habla desde esa manera. Lo que estaría mal, cuando yo digo si la Biblia dice que la luna es una lumbrera y emite luz, es mi interpretación, no la escritura. Y mi interpretación a veces es ayudada por los avances científicos. Probablemente, hace, no sé, 2000 años, hace 1000 años, ni idea, podrían pensar la mayoría que la luna emitía su luz propia. Pero ciertamente hoy sabemos que no. Y no hay ninguna duda de ello. De esta manera observaremos algunas posturas con respecto a los días de la creación, siguiendo un bosquejo que hace el autor Bert Poitras en su ensayo Interpretaciones Evangélicas de Génesis 1 y 2. El autor enumera 10 interpretaciones diferentes del asunto de la duración, que son 1. El creacionismo de la tierra joven, 2. El creacionismo de la tierra vieja o madura, 3. La teoría de los días revelatorios, 4. La teoría de la brecha, 5. La teoría de la creación local, 6. Teoría del día intermitente, 7. Teoría del día era, 8. Teoría de los días análogos, 9. Teoría del marco, y 10. Teoría solo religiosa. Cada una de estas posturas que tiene sus defensores, por parte de sus defensores puede ser defendida extensamente, pero nosotros no lo haremos. Lo presentaremos de forma corta qué es lo que dice cada una y alguna que otra objeción que se puede hacer a ellas. Todo basándome en el ensayo antes mencionado. En primer lugar, y diría yo que de los más conocidos, está el creacionismo de la tierra joven. Este punto de vista sostiene que la tierra, por decir la creación en general realmente, tiene tan solo unos miles de años. 10.000, 20.000, los que dicen más. En fin, hacen unos cálculos y dicen que tiene unos miles de años. Esta postura es principalmente incentivada porque su hermenéutica los hace implicar que los días mencionados en Génesis son periodos regulares de 24 horas. Entonces, siendo así, partiendo de ciertos cálculos de las genealogías y todas estas cosas que están en la Biblia, ellos deducen que la Biblia tiene unos miles de años, 8.000, 10.000, algunos 20.000. Varían, pero no más de eso. Porque estos cálculos, si los días de Génesis fueron 24 horas, eso es lo que darían. Bueno, al margen del tema de la cantidad de años que tiene la Tierra según esta postura, el propósito de este estudio es ver que la postura sostiene que los días que se mencionan en Génesis son de 24 horas. Ahora, esta postura no está libre de objeciones, porque aunque el tema que tratamos es la duración de la creación y no la edad de la creación, son asuntos estrechamente relacionados. Porque si los días en Génesis tienen como única interpretación posible que la duración es regular, normal, como nuestros días, evidentemente eso supone que la Tierra es muy joven, por lo que acabo de decir. Y eso supone, además, y esto no es algo que debemos pasar por alto, una discrepancia importante con la evidencia empírica científica, con la evidencia de la geología y de la física, por dar un ejemplo de la geología. Ustedes saben que la Tierra geológicamente se data en función de las capas sedimentarias. Se va mirando, las capas que están más abajo se supone son las más viejas, y en función de qué tantas capas se puedan ir examinando, se hace una datación geológica. Y en términos físicos, por ejemplo, midiendo la distancia a la que se ve la luz de una estrella, como sabemos a qué velocidad viaja la luz, se puede hacer un cálculo de cuánto tiempo pudo haber tardado esa luz en llegar a la Tierra, lo cual no es un cálculo de miles de años, sino de millones de años. En fin, tomar esta teoría de las 24 horas, que resultaría una Tierra muy joven, entraría, y aquí no estoy diciendo si es correcto o no, simplemente una objeción, entraría en cierto conflicto con lo que la ciencia nos dice, con lo que es fácilmente observable por cualquiera. Y tenemos que tener claro que la ciencia, en este tipo de cosas, ha demostrado ser razonablemente confiable. De hecho, confiamos en ella para muchas cosas, para nuestro día a día, para los aparatos que utilizamos. Y esto induciría a pensar, en principio, que la Biblia conduce a algún tipo de error. Sobre esto vamos a profundizar después. Continúo con la otra postura, que es el creacionismo de la tierra madura o vieja. Al igual que la anterior, esta teoría sostiene que los 6 días fueron de una duración regular, de 24 horas.
Pero para tratar de solventar ese problema que les mencioné, lo que ellos dicen es que así como Adán y Eva no fueron creados como unos bebés, sino que fueron creados adultos, ellos no tuvieron que crecer ni nada, sino que enseguida tenían esa apariencia de tener esa edad adulta, entonces quizás la creación también fue creada de esa manera. Se creó una tierra que ya tenía esas capas sedimentarias ordenadas de esa forma, ese universo que parecía que ya la luz había viajado durante tantos millones de años, se creó con esa apariencia de edad, aunque no tiene esa edad. Por eso se llama creacionismo de la Tierra Vieja. O sea, la Tierra fue creada o el universo fue creado ya viéndose viejo, aunque no fuera viejo realmente. Esto para poder sostener que los días son de 24 horas y solventar el problema que hay con lo que observamos. Una evidente queja a esta postura, la cual personalmente comparto, es que pareciera que Dios tratara de engañarnos, porque Dios es el que nos da los sentidos para observar confiablemente las cosas, para aprender confiablemente sobre el mundo, pero luego nos entrega un mundo que se ve viejo y que nos va a inducir al error. Que inevitablemente, si nosotros somos los que piensan que la Tierra tiene millones de años, están equivocados sin ninguna culpa, porque están inducidos al error porque la Tierra parece tener millones de años, y porque el universo parece tener millones de años. Pero no, resultaría que fue creado viejo. Entonces, en términos de una crítica, creo que se sostiene poco por eso. La otra postura es la llamada de los días revelatorios. Esta postura sostiene que el Génesis 1 y 2 no está hablando de los días de la creación, sino que los días que se mencionan allí fueron los días en los que Moisés estuvo recibiendo la revelación. Entonces, en el primer día, pues Moisés recibe la revelación de la luz, de las lumbreras y todo eso. En el segundo día, de la expansión de los cielos y la separación de las aguas, y así. La única objeción que tengo contra esto, pues, es que no hay ningún sustento bíblico para decir. Simplemente una interpretación que alguien dijo, y la muestro, pues, para tener esa referencia, pero no hay ningún sustento bíblico para eso. Otra teoría que es bastante famosa es la llamada teoría de la brecha. Esta teoría sostiene que Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, donde dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, hay un periodo indefinido de tiempo, donde la creación, por alguna razón, sufrió una catástrofe. O sea, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para algunos individuos piensan que hubo una creación completa, esa creación sufrió alguna tragedia, y después hubo una recreación, y esa recreación empieza en Génesis 1:2. Entonces algunos dicen que en esa creación anterior es que pudieron suceder todas las cosas que dejaron los fósiles que encontramos, y estas cosas así. Y luego, donde estamos nosotros es la segunda creación. El problema es que esto asume que la tierra, que la frase, la tierra estaba desordenada y vacía, significa algún tipo de destrucción. Pero no hay razón para pensar tal cosa, simplemente, y cualquier traducción pueden verlo, no solo la Reina Valera, habla de desorden. No tenía orden. Y viene Dios a darle orden. Simplemente Dios crea la materia y luego ordena la materia. Y hablaremos después de cómo es que Dios crea la materia. Pero no hay ninguna razón para pensar en esta brecha, ni tampoco para pensar que hay algún tipo de doble creación. Por eso me inclino a rechazar esta postura. La teoría de la creación local, esta también la he escuchado algunas veces, básicamente dice que el relato de Génesis se refiere a la creación de un lugar específico. Algunos dicen del Edén, otros dicen pues del continente en general, pero en general sostiene que es de un lugar en específico. Lo que pasa es que, ya que el relato de la creación está asociado a muchos otros textos bíblicos que se refieren a él, y en estos textos no da lugar a pensar eso. No, por ejemplo, en un salmo, David dice que de Jehová es la tierra y su plenitud,
porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, pero no parece indicar que los autores bíblicos tengan en mente que Dios creó solo una porción del mundo. No, para ellos comprenden y ellos nos enseñan que Dios creó todo lo material, todo lo existente, y lo inmaterial también. Otra teoría es la teoría del día intermitente. Esta sostiene que, si bien los días son de una duración de 24 horas, entre día y día hay X cantidad de tiempo. O sea, el primer día sí fue un día normal, luego pasaron millones de años, el segundo día fue un día normal, y así. Esto también es un intento de compatibilizar la ciencia con 24 horas del día, en donde dicen, bueno, el primer día creó este conjunto de cosas, le dio tiempo a que se desarrollase, en el segundo día estas otras cosas, y así. Sin embargo, como señala Poitres, una objeción es que si vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, en donde dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Vemos que todo el punto de apelar a la creación en Éxodo para referirse al día de reposo no nos permite indicar que hay una especie de intermedio entre esos días, sino que parece indiferente, y yo luego aquí lo digo otra vez, indiferentemente si son 24 horas o no, parece que el objetivo en Éxodo es asociar a que 6 periodos continuos corresponden al séptimo periodo de descanso. Y de hecho, esa forma de establecer principios no es rara. Por ejemplo, nosotros nos reunimos los domingos, entre muchas otras razones, que no tenemos tiempo para mencionar ahora, porque además creemos que el principio del sábado permanece, aunque nos reunamos el domingo, porque es el principio de 1 entre 7. Pero es una forma de razonar común, que no tendría mucha concordancia con ese espacio entre los días. La otra es la teoría del día era. Esta teoría plantea algo que se mencionaba por ahí la semana pasada en las preguntas, que el término hebreo yom, que es la palabra que se utiliza ahí, día, en el Génesis, es usado tanto para día, o sea, un día regular de 24 horas, como para un periodo indefinido cualquiera en que ocurre un evento. O sea, una forma de denotar un tiempo en que algo ocurrió. De modo que los días de Génesis podrían bien ser extensiones de millones de años. Porque yom tiene este significado también de un periodo indefinido. Sin embargo, como objeción, el hecho de que yom tenga esa pluralidad de significados no debe entenderse sin su contexto, y es de resaltar que los días de Génesis vienen descritos con la pareja tarde-mañana, Ereb Boker. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo que hay que notar porque aparentemente, consistentemente en las escrituras, cuando se junta esta forma de hablar, se refiere a días normales, se refiere a días. Tarde-mañana me hace deducir a mí que estamos hablando de un día. La teoría de los días análogos dice lo siguiente, que el día que está acá no debe observarse como una referencia temporal. No se trata de si es 1 millón, 2 millones, 24 horas, no se refiere a una referencia temporal, sino a un concepto, al concepto de la jornada, del tiempo en que se hace una obra, sutilmente diferente a los días eras. El punto acá no es que se use el término yom como un periodo indefinido. Ellos dicen, yom es día, no hay problema. Simplemente que acá se interpreta metafóricamente, no se interpreta en términos de su duración, sino en términos de su obra, en términos de una jornada laboral. Y esto concordaría con Éxodo, en donde se habla de una semana de trabajo, con un día de descanso. Apegándome a esto, podría perfectamente utilizar la analogía, tanto para el Sabbat, el cristiano, el domingo, como para los días de descanso, simplemente porque veo cada día como una obra, cada día como un momento de obra. Aunque a mí me parece bastante atractiva esta postura, sin embargo, en todos estoy tratando de poner algún tipo de objeción. Que haya una objeción no quiere decir que sea una falsa o verdadera. Una objeción podría ser, es que, aunque sí es verdad que el día se puede interpretar entre periodo de trabajo y de reposo, normalmente trabajamos y luego dormimos, no.
también se puede interpretar en términos de luz y oscuridad. Y esta visión le faltaría explicar esa parte, la parte tarde-mañana. La parte luz-oscuridad, tarde se asocia a la caída del sol y la mañana al inicio del sol, que nos da algún tipo de noción de temporalidad. La teoría del marco sostiene que la narración no se asocia a ninguna cronología en específico, sino que simplemente son unos paralelismos que buscan representar cómo Dios intervino en lo que existe, en las cosas creadas. Entonces tienes dos estructuras paralelas en donde Dios crea los espacios, cielos, tierra y mar, y luego crea los objetos que habitan esos espacios, luceros, criaturas terrestres, marinas, el hombre, etc. O sea, hay una especie de paralelo allí. Una objeción es que, por supuesto, aunque se puede interpretar así de forma didáctica, yo puedo tomar estos paralelos, y de hecho no es falso lo que acabo de decir, Dios crea los espacios y crea las criaturas que habitan los espacios. El hecho de que tenga esa capacidad de interpretarse de esa manera no evita que cuando leemos Génesis 1 haya progresión, haya por lo menos apariencia de progresión en el tiempo, hay alguna asociación cronológica allí y no se puede ignorar. Indiferentemente de la duración, hay cronología, por lo que esta teoría del marco no se sostendría muy bien. Por último, está la teoría solo religiosa, y esta es la, digamos, más simple de todas. Dice que el relato de la creación no se trata del cómo, sino que se trata simplemente del quién y del propósito, de quién la hizo y de para qué la hizo. Y aunque es cierto que podemos ver como una de las motivaciones principales de mostrar el autor y el propósito de la creación en Génesis, también hay que notar que eso no puede ser una razón para detenernos en la profundización de las escrituras. Sí, claro, eso es lo que muestra principalmente, pero también hay otras preguntas que vale la pena resolver, que vale la pena indagar. Esas son las 10 posturas. Hay muchas más. Estudiando para la clase vi que hay muchas más, unas son muy locas, pero bueno, estas son como las más relevantes allí. Vamos a hacer una síntesis de todo el asunto. Hemos visto varias posturas sobre la duración de los días en Génesis. Sin embargo, considero que aunque cada cristiano y cada congregación local puede sostener diferentes perspectivas sobre el asunto, hay que tener presente que la fe no debe estar reñida con la razón. Es decir, no debe haber temor al respecto de que la ciencia pueda descontinuar el relato bíblico, puesto que son nuestras interpretaciones, en algunos casos, las que generan esa riña. El mejor ejemplo me parece el de la teoría de las 24 horas de la Tierra joven. Quienes sostienen esta postura están guiados por una hermenéutica que les dice, pues, yo estoy comprometido con que estos días son de 24 horas. Y eso los lleva a afirmar entonces que la Tierra no puede tener más que unos miles de años. En muchos casos hacen esfuerzos titánicos por demostrar que los datos científicos no son reales, sino que muestran unos datos científicos alternativos. Una muestra está en una famosa página que se llama Answers in Genesis, Respuestas en Génesis, de un australiano que se llama Ken Ham. Esa página se encarga titánicamente de demostrar datos científicos alternativos, como para dar un relato consistente, científico, con el relato de 24 horas. Pero el problema no es eso. El problema es cuál es nuestra actitud al respecto. Porque si hay alguna interpretación alternativa posible, no está mal que crean lo de 24 horas. Pero deben estar abiertos a que si hay alguna interpretación alternativa posible, entonces tus hermanos son libres de tener esa interpretación alternativa posible. Siempre y cuando se mantengan los límites de la ortodoxia. Ningún cristiano es libre de decir que Dios no creó. Pero no forma parte de un dogma de fe decir si creó en 6 periodos de 24 horas o no. De esta manera debemos estar dispuestos a ser guiados de la forma más humilde y razonable hacia lo que sea la verdad. Porque de seguro, lo que sea la verdad no se va a contradecir con las Escrituras. Y en este punto rescato la idea central de la teoría solo religiosa, que si bien no significa que debamos obviar la relación entre la ciencia y la revelación especial, tenemos que tener claro que ese no es el único elemento que podemos analizar en Génesis, que a veces es el que nos produce más atracción, saber si tiene 24 horas o no.
Nos sirve esa teoría solo religiosa por lo menos para aterrizar en el hecho de que hay cosas que sí están claras y que sí podemos comprender. Que la creación no es producto del azar, que la creación no son por fuerzas impersonales, sino por un agente personal divino, que la creación no está desprovista de propósito, sino que se le ha dado un propósito, que la creación no está abandonada, sino que providencialmente está controlada y ordenada por un Dios amoroso. Y así desechamos cualquier noción naturalista, atea del mundo, y tenemos tiempo también de hablar de otras cosas, pero principalmente nos enfocamos en el asunto central. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos acá? ¿Y a dónde vamos? No está de más decir que en el propio Génesis, un poquito más adelante de la creación, en el capítulo 3, de una vez se nos dice algo tan relevante, la redención, que está allí junto y cerca. Trataré rápidamente sobre los asuntos de la extensión de la creación y del resultado de la creación. Con extensión de la creación me refiero a aquellas cosas que caben dentro de ella. ¿A qué es lo creado? Parte de la respuesta a esta pregunta está directamente en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo menos aquí podemos asociar la creación al mundo físico, estrellas, planetas, nuestro planeta en específico, etc. Esto también se puede corroborar en el Salmo 24:1-2 que mencionaba hace un momento, que de Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, en principio sabemos que la extensión de la creación va hasta todo el mundo físico, cualquier cosa del mundo físico. Pero también sabemos que además del mundo físico, del mundo sensible, existe un mundo espiritual. Existen seres espirituales, seres no físicos. Para algunas personas también existen objetos abstractos, como los números y las naturalezas, que son manifestados en objetos concretos, como por ejemplo los platónicos. Primero, nos es útil recordar uno de los atributos de Dios que conocemos, que yo mencioné hace un momento, el atributo de la seidad. Antes de pensar, ¿será que Dios también creó a lo que no es físico? Entonces pensemos en la seidad. La seidad nos dice que Dios es autoexistente, que Él no fue creado ni empezó a existir. Entonces, si los seres espirituales y los presuntos objetos abstractos existen sin haberlos creado Él, ellos también tendrían aceidad. Pero, si recuerdan, una de las cosas que nosotros como cristianos pensamos sobre la aceidad es que Dios es el único que tiene aceidad. No solo que es la aceidad, sino que Él es el único que tiene aceidad. Y al saber que es el único que tiene aceidad, debemos inferir razonablemente, sin ninguna prueba bíblica hasta el momento, después la haré, podemos inferir razonablemente que Él es el único y por lo tanto lo que no es físico también es creado por Él. Porque si no, piensen, ¿cómo reclamaría Él propiedad sobre todo? La Biblia nos dice que Él es dueño de todo. ¿Cómo reclamaría Dios propiedad sobre todo si Él no lo creó todo? De esta manera, partiendo solamente de un ejercicio intelectual y de su atributo, creemos que en virtud de su soberanía y aceidad, Él tuvo que haberlo creado todo, físico y no físico. Sin embargo, para esto, baste con decir lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16-17. Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Que para un hombre de esta época es lo mismo que decir física, sino física. No está hablando de fotones, ni de partículas cuánticas, ni nada de eso. Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, etcétera, etcétera. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos que no solo mediante razonamientos sobre los atributos de Dios, deducimos que Dios lo ha creado todo, físico e intangible, sino que Él ha creado todo lo que existe. Punto. Seres espirituales y seres materiales. No usó ninguna materia prima, como algunos dirán, es que cuando Dios creó, cogió algo que ya estaba ahí y lo transformó. No, sino que su creación fue ex nihilo, de la nada, desde la nada. Como dice Pablo en una poderosa declaración en Romanos 4:17 acerca de Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Qué rápido se lee, pero qué profundo es. Así Él dijo, por ejemplo, a la luz, sea la luz, y fue la luz. Llama a la existencia lo que no existe. Pero ¿a quién le dijo sea la luz si no había luz? Llama a las cosas que no son, como si fuese. Y por último, el resultado de la creación.
que a veces podemos inclinarnos a pensar que es regular. No está tan buena la creación que Dios ha hecho. Dios pudo haber hecho un mundo mejor, dicen algunos. Ahora, yo creo que este resultado puede ser descrito de forma espléndida como el mismo Génesis lo describe. En cada uno de los momentos en que se crea algo, ahí va diciendo algo Dios sobre eso que creó. Pero en Génesis 1:31, cuando Él ya termina su obra creadora, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si hay algo que en unos pocos segundos tengo que decir yo sobre el resultado de la creación, escogería esto. ¿Qué es la creación? Algo bueno en gran manera. Hemos hablado en otras ocasiones sobre la presencia del mal en el mundo y cómo se relaciona con Dios. También hemos dado respuesta a cómo razonablemente podemos deducir y afirmar que Dios no es autor del mal ni del pecado. Pero no está de más reflexionar sobre las declaraciones de este tipo, que todo era bueno en gran manera, que deja como balbuceo a cualquiera de nuestros intentos por defender la santidad de Dios. Él mismo dice, he aquí, era bueno en gran manera. Hay una cosa que caracteriza la fe cristiana y bíblica, es su devoción ante el misterio. Y aquí no podemos hacer más que eso, tener devoción ante el misterio, porque es comprensible que desde nuestra experiencia de sufrimiento personal o del sufrimiento del otro que vemos, nos cueste determinar y aceptar esta declaración. Es bueno esto en gran manera, pero como fieles creyentes y confiando en aquello que no vemos, como diría Pablo en Hebreos, podemos declarar con Dios que la creación es buena en gran manera. El resultado de la creación es perfecto. Y sobre todo porque privilegiadamente nosotros como creyentes, a diferencia de los incrédulos, estamos seguros del final. Nosotros hemos visto el final. Y el final es glorioso de bienaventuranza eterna. En resumen, hemos reflexionado sobre las posturas al respecto de la duración de la creación, sobre su alcance y sobre el resultado. Algunas cosas que considero relevantes tener en mente para finalizar el estudio son, 1. El asunto de la creación nos alerta sobre que debemos tener cuidado de nosotros mismos al estudiar las Escrituras, puesto que a veces nuestra seguridad es mayor que nuestra capacidad. Las convicciones del creyente deben ser fuertes, pero dependiendo del tema, también deben ser lo suficientemente flexibles como para convivir en armonía con otros que piensan diferente. El propósito principal del relato de la creación es manifestar su autor, propósito y preservación. Y aunque otros temas deben ser estudiados, hay una clara limitación en nuestras interpretaciones para dar una respuesta categórica y tajante. Por lo que así como en otros aspectos, primero examinemos la belleza del bosque completo y luego nos enfocamos en cada arbolito. Que la profundidad del tema no nuble lo que es claro, que el universo tiene propósito y que el estado miserable y deplorable de la creación es temporal. Que solo Dios es autoexistente, todo lo distinto a Él ha sido creado, visible e invisible, material e inmaterial. La creación del Señor es buena, buena en gran manera, y las penurias de hoy son solo su providencia guiando al mundo a un destino de bienaventuranza eterno. Esas son las conclusiones que me gustaría dejar. Sobre la postura particular de Comunidad de Gracia acerca de la oración de los días, ya habrá, como habrán visto en la programación, un día en donde se tratará qué dice la confesión al respecto y se defenderá qué quiere decir todo eso de la confesión. Voy a orar y luego preguntas y aportes si los hay. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estudiar la profundidad de tu palabra. Perdóname, Señor, por mis limitaciones, por la incapacidad que yo pueda tener para expresar con claridad tu palabra, pero seas tú exaltado en mi debilidad, Señor. Te pido que nos ayudes a tener corazones humildes y dispuestos a ser enseñados, y a que cualquier conocimiento verdadero que adquiramos, Señor, sea para tu gloria y para la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas o aportes? Bueno. Gloria a Dios por tu enseñanza, Vincent. Creo que fue clara, contundente y precisa. Un aporte con relación a... Es más, pensé que la hermana Rita iba a dar preguntas que ella suele hacer, pero yo me voy a...
Dándole primero el chance a otro. Bueno, espero que la haga y después yo aporto. Reposó o descansó. Se refiere a una manera literal. No, de hecho, le responderé con lo que dice Isaías. Ojalá yo tuviera buena memoria y le dijera el texto exacto. Pero Isaías dice que Dios no se fatiga. Entonces, eso nos En dice... el Salmo 121 dice que no se dormirá ni adormecerá Claro, el que te cuida. claro. Entonces, por eso pregunto qué tipo de... Por eso es que el Señor Jesús, como el sumo intérprete nos dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Fue una pedagogía de Dios para darnos descanso y, por supuesto, un día que descansando le adoremos particularmente. Amén. Bueno, yo pensé que la pregunta iba en relación. Siempre se hace una pregunta muy puntual cuando se habla de la creación, más que todo de la creación de los ángeles. Nosotros hemos hablado acá en la iglesia muchas veces puntualmente del tema de Satanás, por ejemplo. Sé que muchos hermanos a veces se les presenta confusiones con relación a la creación de los ángeles, entre estos Satanás. Y hay confusión porque hay un pasaje en Job que habla de que cuando Dios creó, lo alababan todas las estrellas, en este caso los hijos, alababan su creación y entienden pues que fueron los ángeles. Lo que induce a que muchos creen que los ángeles ya existían mucho antes de que Dios creara todo lo que vemos en Génesis 1:1. Yo sé que muchos tienen esa duda. Hemos hablado acá. Entonces, ¿por qué hago el aporte? Porque sé que muchos quizás tienen ese pensamiento. Con relación a eso, nosotros vemos en las Escrituras, desde Génesis 1:1, pero cuando comenzamos el capítulo 2, dice el Señor que fueron acabados todos los ejércitos de los cielos, fueron creados la tierra, los cielos y todo lo que en Y todo el ellos ejército hay. de ellos. Exactamente. Por lo tanto, si bien es cierto, no se nos dice de manera explícita el día en que fueron creados los ángeles, por la Escritura sabemos que fue uno de los 6 días que menciona Génesis. ¿Qué día? Pues la Biblia no lo dice, pero sin lugar a duda fueron esos dentro de esos 6 días. Sí, porque ese texto los pone en aprieto con respecto a la negación de la Trinidad. Correcto, porque obviamente, exacto, los pone en serio, en un serio aprieto con... Sí, entonces bueno, para aclarar entonces, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Aunque la Escritura no lo menciona de manera explícita, sí nos dice de manera implícita que todo lo creado, como lo dijo el hermano Vincent, inclusive lo invisible, fue creado dentro de los días de creación. Por tanto, se rechaza cualquier posición de que los ángeles fueron creados mucho antes de esos 6 días. Otra duda que se presenta tiene que ver con el tema de Satanás. Por ejemplo, cuando pecó Satanás, muchas personas confunden esto con cuando fue expulsado Satanás de los cielos. Sé que muchos también tienen esa duda. Por eso hago los aportes, porque sé que se presentan este tipo de dudas. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de muchos cristianos? La posición es, cuando Dios creó al hombre, ya Satanás era malo. Esa es la posición que muchos tienen. Pero esa posición es muy débil porque cuando nosotros leemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, primero, bueno, cuando termina Génesis dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, primero. Pero cuando vemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, hablando puntualmente de Satanás, dice que en el huerto del Edén Dios lo colocó.
y todavía no era malo. ¿Sí van a entender? Ezequiel habla de que Satanás se paseaba por el Edén y todavía no era malo. Porque recuerden, ¿cuándo creó Dios el huerto del Edén? La Escritura lo menciona también en Génesis. Cuando Satanás peca, hay muchas posturas también. El día en que peca, muchos dicen que pecó el mismo día que el hombre pecó al inducirlos. Otros dicen que pecó antes. Pero lo único que se tiene que rechazar realmente es que la rebelión que vemos en Apocalipsis 12, por ejemplo, no sucedió en una época donde antes la creación no existía. Como muchos piensan que solo existía el cielo, porque Dios había creado el cielo primero y los ángeles, y hubo la guerra contra Satanás, fue expulsado, y después fue que Dios vino a corromper a los hombres. Eso es lo que se piensa. Pero, ¿por qué hago el comentario para terminar? Porque una cosa fue cuando Satanás peca, que lo vemos en el huerto, que lo vemos en Génesis, él peca allí, pero el día que él peca, él no es expulsado del cielo. Correcto. Entonces, cuando leemos Apocalipsis 12, que es un relato completo, muy interesante de la historia de la redención, vemos que cuando es expulsado del cielo, como lo dice Pablo en Colosenses, es cuando Cristo muere en la cruz. Entonces, para aclarar eso, ese día es cuando él realmente es expulsado. Porque cuando Satanás peca en Génesis, nosotros vemos que él sigue teniendo acceso al cielo y él sigue acusando a los hijos de Dios. Correcto. Y tome en cuenta, hermanos, que sacó al hombre de un lugar físico. Satanás ni lo sacaron ni podía sacarlo porque él no es un ser físico. No estaba en el Edén. Él se le apareció a ellos en el Edén. Amén. No están así, porque estaríamos diciendo entonces que los que estuvieron antes de Moisés no conocieron de la promesa. No, de hecho. Sí. Lo que pasa es que se haya escrito es diferente, pero ojo, recuerda que siempre es costumbre del pueblo de Dios de manera oral la instrucción. O sea, sus hijos enseñaban a sus hijos. Y recuerda, por ejemplo, les enseñaron eso. Que Job dice una declaración. A mí me encanta el libro de Job por eso, ¿no? Porque él dice: yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo. O sea, Job tenía interpretaciones más o menos, tenía cierta idea de la resurrección de los muertos. ¿De dónde? ¿De dónde? Claro, lo que le decía. Pero Job es anterior. Eso era lo que iba a llevar. Ahí era donde quería llegar, lo que decía el hermano Vincent con respecto al libro de Job, que fue el primer libro escrito de toda la Biblia y que se escribió mucho tiempo antes de que se escribiera Génesis. Entonces ya había conocimiento, es una prueba clara de que ya había conocimiento. Uno coloquialmente le dice a Job judío. Job no era judío. Job era un fiel, de los tantos fieles que ha habido en la historia antes del pueblo judío y después del pueblo judío. Ah, bueno, sí, parece que escrito materialmente Job. Sí. Pero a lo mejor es porque se presentaban. Sí, es bastante interesante. Bueno, un aporte más y ya terminamos. Bueno, un aporte de eso que le gustan al pastor Herley cuando yo los hago. Y son los que causan esa controversia y esa intriga. Ocurre de que tú acabas de presentar todas las posturas más relevantes. Dentro de ellas presentas una que es la del Génesis, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, hay un espacio de tiempo que es la de la brecha. En ese estado, o en esa, es donde se basa la mayoría de las personas que creen en los dinosaurios.
Y dicen, llegan a decir que en ese estado entre Génesis 1 y Génesis 2, en ese tiempo, es donde se dan los dinosaurios y está toda esta historia de los dinosaurios que son destruidos. Y en la segunda creación es donde ya aparece la historia del todo lo que cuenta la Biblia. Y es por eso que se habla de que los dinosaurios no aparecen en la Escritura, pero que sí existieron. Esa postura es más científica y creo que no existe una iglesia que la crea. La de la brecha no sé, No he escuchado. pero los días no literales es la postura preponderante. Casi cualquier persona, yo creo, bueno, vamos,